Conceptos de ingeniería financiera y proyectos de inversión. ¿Qué es la ingeniería financiera? La ingeniería financiera surgió como una disciplina formal durante la década de los años 80. El término mismo apareció en un anuncio del Chase Manhattan Bank alrededor del año 1986, quien lo utilizaba para describir las actividades del equipo de administración de riesgo del banco. Según Lawrence, la ingeniería financiera es la utilización de instrumentos financieros para reestructurar un perfil financiero existente y obtener así otro con propiedades más deseables. John Finnerty maneja el concepto de ingeniería financiera como abarcadora de diseño, desarrollo e implementación de instrumentos y procesos financieros innovadores, así como la formulación de soluciones creativas para problemas financieros. La ingeniería financiera es interpretada como el trabajo de los individuos responsables de la creación de nuevos instrumentos, procesos financieros y de nuevas soluciones a problemas financieros. También conocida como la técnica que usan los perfiles de los rendimientos para mostrar las consecuencias de diferentes estrategias financieras. Estos perfiles se pueden combinar para mostrar los resultados de distintas estrategias. Aplica procesos para la innovación, invención, desarrollo y mejora de técnicas orientadas a las finanzas. Trata de convertir el conocimiento en algo de uso práctico aplicado a las finanzas. Se encarga de optimizar, gestionar y crear nuevas formas de hacerlas, lo que nos permite contemplar un escenario en el que el avance de los productos e instrumentos financieros van de la mano de la tecnología y la digitalización. La ingeniería financiera ha trabajado los últimos años en diseñar instrumentos para tener fácil acceso al efectivo, mientras otros se diseñaron para poner a trabajar el efectivo en periodos cortos, mientras no se necesite. Ejemplos de ellos son los repos, fondos de mercado de dinero, transferencias electrónicas de fondos, certificados de depósitos, etc. Entre otros casos, los instrumentos fueron diseñados para que su valor no se desviara del grado al cual varían los otros instrumentos del mercado en un momento dado. Los ingenieros financieros han jugado un enorme papel en la administración de inversiones y de dinero. Han desarrollado nuevos instrumentos tales como fondos mutualistas de alto rendimiento, al igual que fondos de mercado de dinero, el mercado de repos, por mencionar solo algunos. También han desarrollado sistemas para transformar instrumentos de alto riesgo en instrumentos de bajo riesgo. Finalmente, los ingenieros financieros son más bien reconocidos como administradores de riesgo. Inicialmente examinaron todos los riesgos financieros a los que está expuesta una empresa. Observaron que algunos riesgos eran aparentes, otros eran directos y algunos otros indirectos. También observaron que algunos riesgos se compensan a sí mismos y otros en cambio se refuerzan entre ellos. El trabajo inicial del área de la administración de riesgos consistió en identificar los riesgos, medir los riesgos y finalmente determinar la clase de resultados que le gustaría tener a la administración de la empresa sujeta a esos riesgos. Existen factores que han contribuido al desarrollo de la ingeniería financiera. Por un lado tenemos los factores externos. Estos no pueden ser controlados por la empresa, pero su desempeño impacta notablemente en el desempeño de ella. Dentro de los factores externos se pueden mencionar la fijación de las tasas de interés, la globalización de los mercados, avances tecnológicos, políticas impositivas y la volatilidad. En los factores internos podemos encontrar los que son controlados por la empresa. Entre estos factores internos se tienen las necesidades de la liquidez, la forma en que le guste a los dueños de la empresa manejar el riesgo, los costos de administración al contratar cada día mejores especialistas. Las características son las siguientes. Tiene la existencia de un objetivo. Toda operación financiera que se realiza o se pretenda realizar busca conseguir la administración de riesgos con miras a maximizar la riqueza. Combinación de instrumentos financieros. Surge cuando aparecen instrumentos que pueden ser combinados entre sí con efectos diferentes a los que fueron originalmente creados. La internacionalización de las operaciones. La mayor parte de ellas requieren instrumentos específicos de mercados internacionales o que solo negocien en ellos. Las aplicaciones de la ingeniería financiera se resumen en 4 aspectos básicos. Para empezar, tenemos a la cobertura.
Este se produce cuando una entidad que ya se encuentra sometida a un riesgo intenta eliminar esa exposición adoptando una posición opuesta en uno o más instrumentos de cobertura. Después tenemos la especulación. Se produce cuando alguien que quiere sacar partido de su personal o apreciación del mercado puede especular con los cambios que intuye, creando de este modo una exposición donde antes no existía. Como tercer punto tenemos el arbitraje. Dadas las relaciones matemáticas que vinculan los precios de instrumentos financieros comparables, ofrece la posibilidad de obtener estrechos márgenes cuando los precios en los mercados se salen de la línea marcada o establecida. Y finalmente, el cuarto punto, la estructuración. La ingeniería financiera puede utilizarse para reestructurar las características de una transacción o exposición en particular. De acuerdo a sus campos de aplicación, la ingeniería financiera se puede utilizar cuando se evalúan empresas, se identifican nuevos negocios, se realiza una reconversión de deudas, se realiza una adquisición y fusión de empresas, se realiza un análisis de estructura financiera, riesgos y rendimientos, se realizan reestructuraciones y consolidaciones financieras, se diseñan nuevos productos financieros o se asesoran en proyectos de inversión. La ingeniería financiera no solo se enfoca a las grandes instituciones o empresas, también se ha aplicado al consumidor final, por ejemplo, en hipoteca de tasas ajustables, cuentas de manejo de efectivo, variados tipos de seguros de vida, entre otros. La mayoría de las aplicaciones y operaciones de la ingeniería financiera se realizan para cubrir riesgos financieros, con base en 4 instrumentos que se utilizan para gestionar el riesgo estratégico de la empresa: forwards, futuros, swaps y opciones. ¿Qué son los forwards? Un forward es un contrato derivado mediante el cual las partes acuerdan comprar o vender una cantidad determinada de un activo en una fecha futura, establecida a un precio determinado. Un futuro es un contrato estándar, mediante el cual las partes acuerdan comprar o vender una cantidad determinada de un activo en una fecha futura establecida a un precio determinado. Los futuros, a diferencia de los forwards, son contratos estandarizados en cuanto a la cantidad y calidad del activo subyacente, y se transan en mercados organizados como lo son la bolsa de valores. Además, están sujetos a garantías. Una parte se compromete a comprar o vender un número determinado de unidades de un activo previamente definido y caracterizado, mientras que la otra parte se obliga a vender o comprar bajo esas mismas condiciones. Existen, por ejemplo, futuros sobre commodities como lo son el trigo, la soya o el cobre, que se transan en la Bolsa de Futuros de Chicago. Futuros y forwards son contratos financieros pertenecientes al mercado de derivados, en los cuales se establece una fecha y precio específicos para la compraventa de un activo subyacente. Un activo subyacente no es un bien en sí, sino el precio de referencia en el que se basa un derivado. Los futuros y forwards tienen como objetivo cubrir contra fluctuaciones y cambios de precios en el mercado. Sin embargo, entre ambos existen diferencias esenciales. Los futuros son contratos regulados y estandarizados por una bolsa de valores, la cual se llama cámara de compensación. Los valores en esta cámara se van actualizando día a día conforme a los movimientos del mercado, lo cual se llama mark to market. Los futuros pueden ser de tipo financiero o commodities. Los financieros se presentan en forma de bonos, acciones y divisas, mientras que los commodities incluyen bienes como el oro, productos agrícolas y el petróleo. Tomemos como ejemplo al petróleo. Suponiendo que México y China están conscientes de los constantes cambios del valor de este recurso, ambos países necesitan acordar un precio a futuro para este. De esta forma, México se cubre contra las grandes pérdidas, mientras que China se cubre contra los precios demasiado altos. A partir de esto, la Cámara de Compensación que regula los futuros puede establecer dicho contrato con base en ciertos estándares y valores, los cuales deben ser respetados por ambos países y a partir de ello podrán cubrirse contra los riesgos del mercado. Los forwards son contratos hechos a la medida, ya que se llevan a cabo entre privados, que pueden ser instituciones financieras entre sí o con clientes.
Se le llama over the counter a este tipo de negociación, al no existir una bolsa de valores que las regule. Esto puede traer la desventaja de que alguna de las dos partes no cumpla con sus obligaciones contractuales. Un caso actual que representa a los forwards es la compra-venta de Bitcoin, una moneda virtual que se intercambia por sumas monetarias que, al no estar regulada por ninguna bolsa de valores, varían dependiendo de la oferta y la demanda, la cual es cada vez más alta debido al interés que la criptomoneda ha causado, generando a su vez la inflación de esta. Una opción es un instrumento financiero derivado con el cual se transan derechos y no obligaciones de compra o venta sobre otros. Como los futuros, las opciones se transan en mercados regulados como la bolsa. Su funcionamiento es muy similar al de los futuros, pero con una gran diferencia, que es que en el momento de la emisión del derecho de cobro y pago futuro, se genera un intercambio económico llamado prima de emisión, que el vendedor de la opción recibe del comprador con antelación a la futura operación. Continuamos con los AUPs. Estos son un contrato de intercambio de activos, también llamado permuta financiera, por el cual dos empresas acuerdan intercambiar flujos de caja futuros de acuerdo a una fórmula preestablecida. Se tratan de contratos hechos a medida, con el fin de satisfacer las necesidades específicas de quienes firman dicho contrato. Hola y bienvenidos a Bolsa para Principiantes. Hoy trataremos el tema de los derivados financieros, también conocidos como instrumentos derivados. ¿Qué es un derivado y qué clase de derivados existen? Bien, como la palabra lo indica, se trata de un producto financiero cuyo valor depende del precio de otro activo, es decir, que deriva del precio de otro activo. Al activo que se toma como referencia se le denomina activo subyacente. Los subyacentes son muy diferentes, pueden ser por ejemplo acciones o valores de renta fija, pero también cosas más abstractas, como índices o tipos de interés. Existen derivados para productos agrícolas, metales, divisas, acciones, etc. Los derivados financieros no tienen un valor intrínseco, sino que su valor depende del valor de otro producto financiero y de si éste sube o baja. El valor de un derivado sobre el petróleo, por ejemplo, depende del precio del petróleo. El término derivado financiero es un término bastante general que engloba diferentes tipos de instrumentos. Actualmente hay más de 1 millón de derivados diferentes. Dependiendo del tipo de contrato tenemos entre ellos opciones, CFDs, swaps u operaciones de permuta financiera y los así llamados contratos de futuros. En los próximos videos nos enfocaremos en cada uno de ellos. Por ahora, concentrémonos en los derivados en general. Dependiendo del lugar de contratación y negociación, podemos clasificar a los derivados básicamente en dos tipos. Algunos derivados son negociados OTC, over the counter, es decir, en mercados extrabursátiles, por lo general a través de bancos, donde se pactan las operaciones directamente entre dos partes. Otros derivados pueden comerciarse en la bolsa. Muchos de ellos tienen incluso sus propios mercados, como por ejemplo la Eurex, para futuros y opciones. Los derivados pueden usarse tanto como para hacer coberturas, es decir, para reducir el riesgo de determinados activos o pasivos financieros, como también para especular. Ya hemos mencionado al petróleo, así que usaremos esa commodity en nuestro ejemplo. Digamos que siempre vas al trabajo en tu auto y las subidas de los precios de la gasolina realmente te cabrean. Supongamos también, para simplificar las cosas, que el precio de la gasolina depende única y exclusivamente de los aumentos en el precio del petróleo. Así que decides comprar un derivado para ganar con las subidas de los precios del petróleo y neutralizar los incrementos en tus gastos. Vamos a suponer con fines prácticos que la cotización de un barril de petróleo Brent es de 100 euros. El derivado que has comprado por 10 euros actúa en respuesta a los cambios del activo subyacente, es decir, del petróleo en una relación de 1 a 1. Si el precio del petróleo sube de 100 a 110 euros, tu derivado subirá de 10 a 11 euros, manteniendo la misma relación, en este caso, un incremento de 10%. Así, cada vez que suba el precio del petróleo, subirá también el valor de tu derivado. Cada vez que caiga el precio del petróleo y con él el precio de la gasolina que consumes, caerá también el valor de tu derivado. Como podemos observar, ambos se anulan mutuamente. Desde luego,
También podrías comprar un derivado que no reproduzca el precio del petróleo en una relación 1 a 1, sino, por ejemplo, 1 a 10. El derivado subirá entonces 10 veces más rápido que el precio activo subyacente. Es decir, que el valor de tu derivado subirá de 10 a 20 euros. Obviamente, el riesgo sería mucho mayor, porque de caer el precio del petróleo, también caería el precio del derivado, solo que mucho más rápido. Como ves, puedes hacer coberturas financieras usando derivados. Pero también es posible especular, es decir, comprar derivados para apostarle a un determinado desarrollo de las cotizaciones. Como lo mencionamos anteriormente, existen diferentes categorías de derivados. Existen los así llamados Lock Products y Option Products. Mientras algunos contratos de derivados son de obligatorio cumplimiento, como en el caso de los futuros, en otros casos, como por ejemplo el de las opciones financieras, se trata de contratos que dan un derecho de compra o venta, pero que no implican una obligación. Para entender qué es un proyecto de inversión, empezaremos por analizar cuáles son las matemáticas aplicadas a las finanzas. ¿Qué son las matemáticas aplicadas a las finanzas? También conocidas como matemáticas financieras, estas conforman una serie de herramientas cuyo último objetivo sería determinar la evolución del valor del dinero en relación al tiempo y analizar sus implicaciones, utilizando para ello las tasas de interés. Las matemáticas financieras también tienen un rol a desempeñar de brindar las herramientas necesarias que permitan desarrollar cálculos y estadísticas para su aprovechamiento. Comprenden en este aspecto el estudio de las operaciones de descuento e interés, esto es, la forma en que se remunera el capital. El interés puede ser a su vez simple o compuesto, según se calcule únicamente sobre el capital inicial durante toda la vigencia del crédito o inversión. ¿Para qué sirven las matemáticas financieras? Nos ayudarán y nos permitirán llevar a cabo un análisis cuantitativo sobre la viabilidad económica de los proyectos de inversión o financiamiento, ya sea a nivel individual, empresarial e incluso gubernamental. Nos permitirá conocer el riesgo asociado a tales proyectos, ayudándonos así a tomar las decisiones más correctas al respecto. El análisis de sensibilidad es una herramienta de gestión que permite a las organizaciones predecir los resultados de un proyecto, ayudando a comprender las incertidumbres, las limitaciones y los alcances de un modelo de decisión. También conocido como análisis hipotético, permite determinar cómo los diferentes valores de una variable independiente pueden afectar a una variable dependiente particular. Es útil en una amplia gama de temas, además de la gestión de proyectos como finanzas, ingenierías, geografía, entre otras disciplinas. Es muy importante definir este concepto, ya que para todos los propósitos empresariales, el proyecto es vital para el cumplimiento de metas y objetivos que tengas en mente. Existen muchas definiciones acerca de lo que es un proyecto, que es muy complejo dar la respuesta exacta. Más sin embargo, podemos decir que es el conjunto de procesos por el cual se busca dar solución a un problema planteado. Vamos a usar una definición muy clara. Inversión es la asignación de capital para obtener una ganancia futura. También lo podemos definir como la manera de trabajar el capital para generar en un determinado tiempo rentabilidad económica, cumpliendo así con los objetivos trazados dentro del proyecto empresarial. Tenga muy en cuenta este detalle. La inversión será satisfactoria si logra cumplir los siguientes elementos: rentabilidad, tiempo y riesgo. El proyecto de inversión es la asignación de recursos para efectuar iniciativas de inversión en una empresa o cualquier emprendimiento que se quiera llevar a cabo.
con el propósito de producir un bien o servicio que la organización desea realizar. La toma de decisiones es el procedimiento por el cual se realiza una elección entre diversas opciones o alternativas para solucionar un problema. Cuando vas a invertir en un proyecto de emprendimiento o empresa, debes tener en cuenta este concepto para que cumplas con los objetivos propuestos de tu negocio. Las fuentes de financiamiento para un proyecto de inversión son las siguientes. Primero, los bancos. Si la empresa tiene un historial de rentabilidad positivo y en aumento, existen los créditos para pequeñas y grandes empresas, que financian proyectos para que éstas crezcan, otorgando atractivas tasas de interés a pago en más de un año. Tenemos los inversionistas. Los inversionistas siempre son una opción, ya que si participan activamente en el mercado financiero, sabrán que vale la pena poner recursos en empresas que están en pleno crecimiento y que lo único que necesitan para ganar más dinero es un poco de apalancamiento. Y finalmente los propietarios, que son los dueños del negocio. Estos pueden ser quien financien el proyecto de inversión, si es que su intención es aumentar su patrimonio en un nivel superior. Existen distintas opciones en el proyecto de inversión. Primeramente, en hacer el proyecto, lo que se resuelve luego de haber encontrado factibilidad económica, social, ambiental, jurídica y de mercado. El proyecto es viable y además es rentable, por lo que se decide hacerlo en plazos planificados. Segundo, no hacerlo. Luego de haber realizado una evaluación en las áreas descritas, se observa que existe alguna o varias donde existe inviabilidad para el proyecto, ya sea porque no es rentable, porque no cumple alguna normativa legal o la transgrede, porque su impacto podría traer consecuencias graves en el medio ambiente o porque la comunidad donde se emplazará el proyecto lo recibirá con reticencia, poniéndolo en riesgo. Y finalmente, postergándolo. El proyecto cumple con las condiciones para llevarlo a cabo, sin embargo, no es pertinente ejecutarlo en el plazo planificado, por alguna razón relacionada con el entorno económico, el estado social o bien se está en transición de cambios políticos importantes. El proyecto es bueno, pero por cuestiones de la contingencia es mejor postergarlo durante un tiempo. Si una corporación multinacional no está segura de los flujos de efectivo estimados para un proyecto propuesto, necesita incluir un ajuste por este riesgo. 3 son los métodos más comunes utilizados para ajustar la evaluación por el riesgo. 1. Tasa de descuento ajustada por el riesgo. 2. Análisis de sensibilidad. Y 3. Simulación. ¿Qué es la tasa de descuento ajustada al riesgo? Los analistas financieros utilizan este método para descontar los flujos de efectivo de una empresa a su valor presente y determinar el riesgo que el inversionista debe aceptar para una inversión en particular. La diferencia entre la prima de mercado, que a menudo se utiliza como tasa de descuento en el análisis de valoración, es que la tasa de descuento ajustada al riesgo toma en consideración las condiciones futuras del mercado y el nivel de inflación y el valor de dinero al final del horizonte de inversión. Hola a todos y bienvenidos a Ecoduca. En el vídeo de hoy vamos a ver ¿qué es la tasa de descuento? La tasa de descuento o tipo de descuento es una medida financiera que se aplica para determinar el valor actual de un pago futuro. Esto es especialmente útil a la hora de analizar inversiones. Además, este concepto está relacionado con la tasa o tipo de interés, que ya explicamos en nuestro vídeo anterior. Concretamente, la tasa de descuento se calcula como la inversa a la tasa de interés, siendo D la tasa de descuento e I los tipos de interés. Espera, ¿pero ¿de dónde ha salido esta fórmula? Como ya sabemos, la tasa de interés sirve para aumentar el valor o añadir intereses en el dinero actual. Es decir, partimos de un dinero que tenemos hoy
y calculamos con la tasa de interés cuánto vamos a pagar en el futuro. En cambio, con la tasa de descuento partimos de una cantidad de dinero futura y lo trasladamos al presente. Por si te interesa, te dejamos por aquí cómo se obtiene esta fórmula. Como podemos imaginar, la tasa de descuento suele ser positiva, ya que el dinero futuro normalmente vale más que el actual, porque aunque exista la promesa de recibir dinero en el futuro, no hay certeza total de que eso sucederá, pero es importante recordar que la tasa de descuento también puede ser negativa. La elección de la tasa de descuento por parte de los bancos centrales es vital para la política monetaria de los países, al igual que es de gran utilidad para tomar decisiones de inversión. Vamos a ver un ejemplo para entender mejor este concepto. Supongamos que queremos analizar una inversión donde entregamos hoy 1.000 euros y nos dicen que nos devolverán 300 euros a final de cada año durante 4 años. En principio, parece una inversión rentable, ya que recibiremos un total de 1.200 euros por 1.000 euros que hemos entregado. Sin embargo, vamos a usar la tasa de descuento para calcular el valor a día de hoy de esos 1.200 euros que iremos recibiendo. Para calcular el valor de cada uno de los periodos usaremos la fórmula del valor actual neto. El valor a día de hoy de los 300 euros que recibiremos el primer año, usando una tasa de descuento del 10%, serían 272,72. Si aplicamos lo mismo para todos los años, podemos ver que cuanto más tarde recibimos el dinero, menor es su valor hoy en día. Y si sumamos todas las cantidades, el valor de esos 1.200 euros a día de hoy es de 946,94. Como podemos ver, aunque en principio parecía una buena inversión, ya que con nuestros 1.000 euros obtenemos 1.200 euros, en realidad esto no es así, por lo que no es una inversión interesante. Y bueno, esto ha sido todo. Esperamos que te haya sido útil este vídeo. Si es así, déjanos un like para que sigamos haciendo más vídeos de este tipo. Y déjanos tu idea para futuros vídeos en los comentarios. Y recuerda, si no quieres perderte ninguno de nuestros vídeos, suscríbete a nuestro canal y te dejamos por aquí otro vídeo que te puede interesar. ¡Hasta el próximo vídeo! ¿Qué es el análisis de sensibilidad? Es una técnica que estudia el impacto que tienen sobre una variable dependiente de un modelo financiero las variaciones en una de las variables independientes que lo conforman. Esto es, cuando se va a realizar una inversión, es muy útil hacer previamente un análisis de sensibilidad. De esta manera podremos estimar qué efectos tendría nuestra inversión si se produjesen ciertos hechos que no habíamos previsto inicialmente. Por ejemplo, si todo apunta a que hay crecimiento económico, ¿qué pasaría si la situación cambia y se produce una crisis financiera? ¿Cómo afectaría esto? Retomando la información dada con anterioridad, podemos mencionar el concepto de Sara Elena Otal-Franco respecto a lo que es un modelo, y este es aquel que consiste en la conexión de herramientas y funciones matemáticas que permiten generar el estudio y comprensión de los datos finales, analizando así el estado económico de la compañía o en este caso de una empresa. El simulador financiero es una herramienta que se elabora en Excel con ayuda de macros y fórmulas que permiten la interpretación de los indicadores que la empresa necesita. Esta simulación permite analizar y experimentar con diferentes variables e imitar la realidad financiera de la organización. La utilización de los simuladores inició hace muchos años, buscando la facilidad a diversos inconvenientes que surgen para el debido desarrollo de los procesos que se realizan a diario, en los cuales intervienen un sinnúmero de variables que pueden modificar los resultados que las organizaciones requieren. Para finalizar, podemos mencionar que estos modelos proponen un enfoque sistemático en la construcción de modelos financieros que permiten efectuar análisis más organizados de las situaciones empresariales.